¿Qué tal? Buenas tardes, alumnos. Sean bienvenidos a esta asesoría en la actividad 2, correspondiente a la materia de electricidad y magnetismo. Vamos a compartir pantalla para que podamos visualizar qué es la actividad que nos están solicitando. Y nos dicen lo siguiente: el objetivo de esta actividad es definir las diferentes formas que existen para la creación de campos magnéticos, así como los tipos de corrientes eléctricas que existen. De hecho, creo que en la actividad 1 hablamos un poquito sobre ese tipo, y con el objetivo de conocer cuáles son necesarios dependiendo de la finalidad. ¿Vale? Como tal, nos dice primero que todo se va a hacer en un documento Word y en tu primera hoja, como siempre, tus portadas con tus datos correspondientes, ¿vale? En la segunda hoja, una introducción que recuerda. Eso, la recomendación es que siempre lo hagas hasta el final, porque, pues con ello, como tú ya al final ya sabes y conoces los temas, puedes dar una breve redacción, no menor a 10 renglones, eso sí, para tu introducción, ¿vale? Recuerda que también hasta el final se pone la bibliografía y la conclusión. Bueno, la conclusión y la bibliografía, ¿vale? Ahora, ¿de qué va la actividad como tal? Bueno, dice que debes dar lectura al módulo 2, ¿vale? Un módulo diferente al que leímos la vez pasada. Y vas a realizar primero un mapa conceptual en el cual desarrolles los siguientes temas de forma simplificada, tomando las ideas principales de cada uno. Tipos de corriente de magnetización, técnicas de magnetización, imanes e interacciones magnéticas, concepto de campo magnético y el dipolo magnético. Luego también vas a realizar una infografía donde demuestres lo desarrollado. Dice, la vas a descargar en PNG y mostrarla en una página siguiente, ¿vale? Entonces, primero es un mapa conceptual, ¿vale? En el que tienes que hacerlo lo más simplificado posible. Por ejemplo, a lo mejor ponerle la magnetización, ¿no? O el magnetismo, y luego de eso derivas estos temas que te están pidiendo aquí, y con ello pues derivas también a lo mejor algunas definiciones, conceptos, características, ejemplos, no sé, lo que tú llegues a encontrar, ¿vale? Y luego vas a elaborar una infografía con estos temas también, ¿vale? Entonces vamos a explicar un poquito de qué va estos dos temas, bueno, estos temas del módulo 2, ¿vale? Sobre fundamentos del magnetismo. Vamos a ver. El primero que nos dice es tipos de corriente de magnetización. Entonces, vamos aquí, fundamentos del magnetismo, dice teoría del magnetismo, magnetización producida por medio de corrientes eléctricas y campo magnético de fuga, ¿vale? Entonces, nos dice lo primero, que dice, cuando alguien estudia sobre magnetismo, es probable que lo primero con lo que se relaciona es un imán. Y sí, la verdad, ¿no? Es lo que nosotros decimos, un imán, magnetismo, ya, fin, terminamos. Aunque no está seguro de cómo está hecho. Dicho objeto puede ser reconocido, pues atrae ciertos objetos. En eso sí, ¿no? O sea, la verdad es que muchas veces nosotros vemos el imán y pues decimos, pues cómo es que adquirió esa propiedad, ¿no? Dice, de igual modo, dentro de la electricidad está la electroestática, perdón. En magnetismo también existe la magnoestática, lo cual se refiere al magnetismo que permanece constante durante el tiempo. Eso significa que no hay movimiento de los campos magnéticos. El magnetismo que produce un imán natural se considera constante. Por ello, su estudio cae dentro de la magnoestática. Ese es el que nos encontramos en la naturaleza, la magnetita, o no me acuerdo cómo se llamaba este mineral. Ahora bien, así como Tales de Mileto descubrió la interacción entre el pelaje y el ámbar, en la antigüedad se conocía un material llamado como magnetita, que es lo que te digo, ¿no? Es prácticamente ese metal que está en la naturaleza, ¿no? Ese mineral. Aquí tenemos su composición química, esto no es así, digamos, como de lo que vamos a estudiar, pero también nos dice, este mineral se descubrió en Magnesia, de Tesalia, una prefectura antigua de Grecia. Por ello obtuvo ese nombre, inclusive magneto, el cual es otra forma de llamarle a los imanes, ¿no? Magnetos. Aquí decimos, si deseas conocer, bueno, tenemos leyes y todo. Ahora, como tal, siempre han escuchado que la Tierra tiene un campo magnético, ¿no? Dice, los imanes producen algo llamado campo magnético, que se explica con base en líneas de campo, parecido a lo del campo eléctrico. No sé si lo recuerden lo de la vez pasada, ¿no? Es un campo prácticamente de que, por ejemplo, si tomamos la partícula justo en medio y nosotros vemos a través de ese campo la acción que tiene sobre otras partículas, ¿vale? Entonces dice, sí, de hecho sí que lo dice, ¿no? Al igual que el campo eléctrico. Dice, pero funcionan de forma distinta a este. Esa es la razón por la que la interacción con otros materiales con el mismo tipo de campo también será diferente. Dice, en el caso eléctrico existían los electrones, ¿vale? Las partículas elementales, electrones, neutrones y protones, ¿no? Pero en el campo magnético se describe con base de pequeños imanes que están dentro de todas las cosas, los cuales fueron nombrados como dominios magnéticos o dipolos magnéticos, ¿vale? Los famosos magnéticos se podría considerar que son esas partículas elementales de los imanes,
¿vale? Ahorita vamos a hablar sobre eso de los dipolos. Y dependiendo del orden que tengan, será el material que posean con o sin propiedades magnéticas. Dice. Entonces, un imán es un material que tiene los dominios magnéticos orientados en cierta forma que producen un campo magnético, ¿no? Entonces, es un imán, se compone de dipolos y de acuerdo a la estructura y organización de estos dipolos, pues tiene su orientación, digamos de alguna manera. Dice, no todos los materiales poseen esta propiedad. Permítanme tantito. Muy bien, regresamos. Entonces les digo, de acuerdo a cómo estén organizados los dipolos, pues será el tipo de material, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos materiales diamagnéticos, materiales paramagnéticos y materiales ferromagnéticos, ¿vale? De hecho, no sé si está la descripción más adelante. Materiales magnéticos, no magnéticos. Bueno, creo que no viene la explicación como tal de cuál es, bueno, la descripción de cada uno, obviamente lo pueden buscar, ¿no? Estos son prácticamente los tres tipos de materiales que existen de acuerdo a los dipolos magnéticos, de acuerdo a su composición, ¿vale? Bueno. Entonces, si existe otra forma de clasificar estos materiales y es conforme a una propiedad que poseen llamada permeabilidad magnética, la cual es muy similar a la permeabilidad eléctrica. Recuerden que para, por ejemplo, la ley de Ohm, no, ¿cuál era? La ley de... Sí, era de Ohm, ¿no? Ya no me acuerdo ahorita en este momento, pero bueno, la que nos dictaba la fuerza entre partículas, pues justamente para calcular la constante necesitábamos calcular la permitividad eléctrica del medio, ¿vale? Porque si no, pues no podríamos calcular la fuerza. Dice, y esta permeabilidad, ¿vale? No permitividad, permeabilidad magnética se escribe con esta letra. Entonces, dice, los materiales diamagnéticos, su permeabilidad es menor a 1. Para materiales paramagnéticos es, aquí debería ser mayor a 1, ¿no? Pero bueno. Y para materiales ferromagnéticos, su permeabilidad, cuando vienen dos símbolos de menor, quiere decir que es muy, muy menor, o sea, prácticamente muy pequeño, ¿vale? Pero eso quiere decir que, pues, en este caso, pues, es algo, pues, no sé, cercano a cero. Va. Bueno, entonces dice, la forma de lograr que los imanes sigan permanentes es que se les aplique un tratamiento térmico a los materiales ferromagnéticos, ya que la temperatura afecta mucho sus propiedades magnéticas. Entonces, cuando un material las obtiene por inducción, es decir, por estar en contacto con un campo magnético, en el interior del material los dipolos magnéticos se alinean. Es decir, que podemos fabricar imanes, ¿no? Podemos fabricar imanes, no necesariamente por la manera natural, sino que podemos hacerlos de manera artificial, ¿no? Dice otro material que es un imán permanente, es el planeta Tierra. Bueno, ya lo habíamos explicado, ¿no? Tiene un campo magnético, ¿sí? Las brújulas es un lugar en el que también encontramos este tipo de material, ¿no? Y que su campo magnético es afectado por la fuerza magnética de la Tierra. Y justamente aquí dice la fuerza magnética, ¿no? Surge cuando dos objetos poseen cargas en movimiento que interactúan entre sí. Estas existen entre los polos de los imanes que se colocan uno cerca de otro. De manera que dependiendo de la aproximación que tengan, será el tipo de fuerza que experimenten, ¿no? Eso pues quiere decir justamente, y lo hemos visto, ¿no? Todos hemos, me imagino, sí, todos hemos manipulado algún imán o dos imanes en el que si los alejas, pues pierden esa fuerza, ¿no? Pero los acercas y se siente como, ya sea que se atraen muchísimo, ¿no? Con fuerza, o se repelen, ¿no? Que cueste juntarlos, por así decirlo. Entonces, la forma de representar estas fuerzas es por las conocidas líneas de campo. Déjenme ver si están aquí. Estas son las líneas de campo, ¿vale? Hay un experimento en el que si tú pones en una hoja en blanco, aquí limadura de hierro, como dice aquí, limadura de hierro es como si dijéramos, fuera serrín de metal, por así decirlo, ¿no? Y tú pones un imán abajo de esta hoja, se van a formar estas líneas de campo, ¿vale? Se van a formar, miren, vamos a ver si aquí puedo encontrar líneas de campo. A ver, ¿qué era? Campo, ¿cómo se llama este material? Se me fue. Limadura de hierro. Hierro. Aquí está. Vean. Esta, por ejemplo. Vean. Así es, ¿no? El imán está por abajo. Esta es limadura de hierro como tal. Y cuando tú pones el imán abajo se hacen estas líneas, ¿vale? Que son líneas que, pues realmente así a simple vista no vemos. Simplemente que sí están ahí.
No, no quiere decir que no existan, están ahí. Y de hecho, con estas limaduras de hierro se pueden ver esas líneas. Aquí, por ejemplo, vemos otras. Ay, aquí no se ve bien. Pero a ver, déjenme buscar otra. Esta, miren, por ejemplo, esta. Así estas se ven más definidas las líneas de campo, ¿no? Estas líneas, digamos de cierta manera que es mientras un material ferromagnético esté dentro de estas líneas, que es el campo magnético, ¿vale? Pues va a sentir, en este caso, pues interacción con el imán. Es decir, por ejemplo, aquí puede que se acerque, se repela, lo sé, dependiendo del polo que tenga el imán, ¿no? Ahora, una cosa a considerar es que si tú rompes un imán a la mitad, no quiere decir que ese imán, ahora tú tengas el polo norte y el polo sur, en uno y en otro cacho, no. Simplemente que ese cacho ahora tiene otro polo norte y otro polo sur y el otro cacho también tiene polo norte y polo sur, ¿vale? Así lo puedes estar dividiendo las veces que sea y siempre el imán va a tener su polo norte y su polo sur, su polo norte y su polo sur. No te puedes quedar como con una partícula elemental y eso justamente es lo que ahí viene un poco lo de los dipolos. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice, en la imagen puedes notar que al romper un imán en tres partes se crearán tres nuevos imanes, los cuales permanecerán unidos debido a una fuerza magnética pues los polos entre las rupturas son contrarios. Sin embargo, si se utiliza una fuerza externa para separarlos, estos se comportarán como imanes por separado, ¿vale? Dice, el campo magnético y la fuerza magnética tienen un carácter vectorial. ¿Qué quiere decir? Que tienen dirección. Por esto, por esta razón, las líneas de campo magnético se usan para describir su posición y magnitud, ¿no? Entonces, hay que tener en este consideración. Esto ya aquí bueno, vamos a ver lo que nos dice. Hay ciertas reglas o leyes que sirven para saber la dirección del campo magnético, dependiendo del imán que tengas. Pero, por ejemplo, en un electroimán, pues es ya cuando nosotros ya metemos electricidad en un material que justamente produce propiedades magnéticas, dice, generado por un cable. La dirección del campo magnético será en forma circular y perpendicular a la dirección del cable. Entonces, nosotros tenemos hacia dónde apunta el campo, hacia abajo, hacia aquí, ¿no? Perdón por eso, ¿no? Pero, o sea, me acuerdo que le decían la regla de la mano derecha. ¿A qué voy? Por ejemplo, si tú apuntas tu pulgar hacia arriba, ¿vale? Te va a decir la dirección en la que están, vamos a decirlo de esta manera, girando las líneas de campo, ¿no? Pero más bien la dirección que tiene ese campo. Por ejemplo, velo aquí, ¿no? Tenemos que va hacia arriba, ¿no? Pero las líneas de campo están en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si tú lo pones así con tu mano derecha y apuntas, ¿vale? Tienes tus dedos en la dirección contraria al sentido, perdón, en dirección contraria a las manecillas del reloj. Si apuntas hacia abajo, van a dirección de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, con ello es una regla, digamos, básica, pero que funciona, ¿no? Si la forma en la que se comportan las líneas de campo al acercarse a un material ferromagnético son distintas y dependen del tipo de imán que se utilice. Bueno, muy bien. Entonces aquí vamos y luego esto, magnetización producida por medio de corrientes eléctricas, que justamente por aquí ya es algo que nos piden, ¿no? Técnicas de magnetización y tipos de corriente de magnetización. Imanes e interacciones magnéticas, eso también ya, ahorita justo creo que lo repasamos, también el campo, concepto de campo magnético y dipolo magnético, ¿no? Esto. Entonces vamos a ver esto justamente de lo que dice corrientes de magnetismo, ¿no? Existen tres casos de magnetización. A continuación se podrá analizar cada una de ellas. Vamos a ver el video, ¿no? ¿Qué nos dice? Magnetización longitudinal, multidireccional, circular, ¿no? La magnetización se puede generar por corrientes eléctricas y los campos magnéticos van a producirse por estas, que dependen totalmente de la forma en que esté circulando la corriente por el cable conductor. Es lo que te digo, dependiendo, tú puedes poner la dirección con tu dedo y ver cómo va a estar el campo. Magnetización Magnetización longitudinal. Esto prácticamente dice cuando tú tienes un solenoide, ¿vale? Y o en este caso, de esta manera, ¿no? Un material ferromagnético en el que tú le enredas el cable de esta manera, ¿no? Como un tipo solenoide. Aquí un bobinado, esto se llama ya al final bobina, ¿vale? Vamos a ver el otro, que pasa muy lento. A ver. Circular, ¿vale? De esta manera también. Magnetización circular, ¿no? Ahí lo tenemos. Y multidireccional. Esto ya es muy complejo, ¿no? La multidireccional es complejo. Campo magnético de fuga, también aquí lo tenemos. Esto realmente no voy a ahondar mucho en ese tema porque de hecho ni siquiera viene en lo que les están solicitando, ¿no? Pero justamente esto es lo que deben de hacer. Estar revisando todos los temas de este módulo 2 para localizar los temas que ustedes les piden para hacer su mapa conceptual.
Recuerden que, pues, en este caso realmente no es muy difícil porque son puros conceptos, no hay que resolver absolutamente nada. Mira, aquí están los tipos de corrientes de magnetización, ¿no? Justamente. Si los campos magnéticos son los que pueden magnetizar a los objetos, ya sea por medio de la corriente eléctrica, así como por imanes naturales u otros imanes, ¿no? Entonces dice, existen muchos tipos de corrientes con los que se puede magnetizar un objeto. Anteriormente se abordó sobre la corriente directa, la cual es constante y alterna, la cual varía. Recuerdas, el voltaje es el que ahí, ¿no? En la corriente directa el voltaje era constante y en la alterna empieza a variar, ¿no? Empieza a variar en una función, se me fue, en una función periódica. Ya me acordé, se le llama así, en una función periódica, ¿vale? Y de acuerdo al tipo de corriente será la forma en la que se magnetizará el objeto. Dice, rectificada. Tiene la forma sinusoidal de la corriente directa, pero con la propiedad de que siempre es positiva, ya que por medio de un rectificador los valores negativos de la corriente alterna se vuelven positivos, ¿vale? Quedando una corriente que sube y baja hasta cero, pero siempre es positiva. Ya no tienes voltaje negativo, ¿vale? Ya, o sea, haz de cuenta, vas, subes el pico, bajas a cero y vuelves a subir, ¿no? En la otra era, subías, bajabas a cero y bajabas más a valores negativos y otra vez subías a valores positivos y luego bajabas, pasabas por el cero obviamente y a valores negativos. Aquí no, ¿vale? Aquí no. En este caso se hace que todo el voltaje sea completamente positivo. Sí va variando, perdón, va variando en el sentido de que sube y baja la corriente, bueno, en este caso el voltaje, pero nunca se vuelve negativo. Luego, las corrientes de pulsos. Es cuando se envían pulsos de corriente en un determinado tiempo. La forma y el tiempo entre pulso y pulso varía dependiendo de la aplicación. En este punto, anteriormente eran continuos, ¿no? Así como bajaba y tocaba el cero, luego subía. Y otra vez bajaba y tocaba el cero y luego subía. Aquí sube, baja, toca el cero y hay un tiempo en el que permanece sin voltaje, es decir, voltaje completamente cero. Luego vuelve a subir y vuelve a bajar y otra vez se mantiene ese mismo periodo de tiempo. Es por eso que son pulsos, ¿vale? Aquí nos dan una breve repetición de lo que es la corriente directa y la corriente alterna, que es lo que decía hace ratito, ¿no? Voltaje permanece constante en la directa y en la alterna, pues ve, aquí es justamente lo que te digo, cuando pasa este eje, ¿vale? Quiere decir que se vuelve negativa y ve acá, ¿viste? No pasa el eje, por lo tanto siempre es positiva. Técnicas de magnetización te dicen los siguientes, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas? Acá viene, ¿no? Vamos a ver, ay, espérate, aquí está. Bueno, primero te dice, ¿qué es una técnica de magnetización? Dice, es una forma en la que se conectan los circuitos alrededor o dentro del elemento a magnetizar. Pues dependiendo de ella, dice, será el efecto de magnetización que se obtenga. Por ejemplo, cuando un objeto se magnetiza con corriente alterna, la magnetización se queda cerca de la superficie de este. Entonces podemos controlar el tipo de magnetización que le podemos dar a un objeto. ¿Vale? Dice, otra técnica es la magnetización por conductor central. En este caso, parecido a cuando pasa la corriente por un cable y se crea un campo circular, pero la diferencia es que el objeto estará alrededor de dicho cable. Por ejemplo, este irá en el centro de un cilindro o un anillo, ¿no? Luego tenemos la llamada corriente inducida. Dice, es una técnica más. En este caso, lo que sucede es que el material que se magnetiza tiene un cambio en su corriente, algo así como la alterna, lo cual provoca un cambio en el campo magnético y por causa de este se crea una corriente eléctrica. Al revés, ¿vale? O sea, así como con corrientes eléctricas podemos crear campos magnéticos, también con campos magnéticos podemos generar corriente eléctrica. Y eso justamente es eso que está al revés, o sea, que con campos magnéticos podemos generar corriente eléctrica, es prácticamente la base de lo que hoy en día en toda la humanidad es la base de nuestra electricidad, ¿vale? Que la energía eólica, hidráulica, la energía por gas natural, la energía nuclear, todo, siempre se trata de circular, bueno, excepto la energía solar, ¿no? La energía solar sí es otro efecto físico, que en este caso no vamos a explicarlo, pero, por ejemplo, todas las demás es a través de unas bobinas que son imanes, ¿vale? Que empiezan a circular entre sí y a través de esa interacción se genera la corriente eléctrica. Aquí lo va a prácticamente explicar, porque dice imanes e interacciones magnéticas, ¿no? Aquí también con esto es lo que van a hacer. Interacción magnética, ¿vale? Que acuérdense que tiene un carácter vectorial. El experimento de Oster, según yo, no se lo solicitaron. No, esto no se lo solicitan, ¿vale? Características de los imanes y de las interacciones magnéticas. Imanes, ¿no? Así como ya en general, tipos de imanes.
Y bueno, creo que ya concepto de campo magnético, aquí lo tenemos, eso se lo solicitan también. Representación por medio de las líneas de la fuerza magnética, ya hablamos sobre esto, y aquí nos dice sobre el dipolo magnético. Recuerda, vamos a hacer un breve recordatorio. Dice, el término dominio magnético es la representación más pequeña de lo que producía un campo magnético. Y en realidad este concepto era un dipolo, pues tenía dos polos, ¿vale? Se supone que en teoría un dipolo es positivo y negativo, en teoría, ¿vale? Dice, se le llama dipolo magnético a una espira, por lo cual circula una corriente que produce un campo magnético. Por ejemplo, una espira de unos 10 centímetros vistos a unos metros de distancia, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Explicación del dipolo magnético. Entonces, esto, ¿vale? Con el tema 6, prácticamente es con lo que vas a hacer primero tu, ¿qué era? Mapa conceptual y luego tu infografía, ¿no? Yo te invito a que leas los siguientes temas, por ejemplo, sistemas de ensayos por partículas magnéticas, ¿vale? Aquí. Es interesante, la verdad, todo este tema. Pero aunque esto, pues obviamente ya no lo vas a utilizar, ¿no? Para tu tarea, en fin, ¿vale? A fin, la tarea que vas a hacer no lo necesitas. El siguiente tema y último del tema 2 es técnicas de inspección. También esto, sin problema, ¿no? Puedes verlo. Esto ya más de teoría de material, ¿vale? Teoría de materiales, que esto también es una rama de la física, ¿vale? La teoría de materiales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que obviamente los físicos intentan encontrar materiales, ¿no? Materiales que ayuden para, pues en este caso, la tecnología que actualmente tenemos. Bueno, pues muy bien. Entonces ya les dimos un breve repaso a los temas que pues, ustedes deben de abarcar en su mapa conceptual junto con su infografía. Deben de ser un poco más específicos, obviamente. Bueno, en el mapa conceptual lo más breve posible y en la infografía sí lo más específico que se pueda. ¿Vale? Recuerden descargarla en formato PNG, es decir, descargar la imagen de esa infografía y ponerla en su documento Word. Bueno, con esto finalizamos la asesoría de la actividad 2 de electricidad y magnetismo. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.